Dios me los bendiga a todos en esta noche. El tema que queremos exponer hoy es el poder en la unidad. Y la lectura bíblica está en Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y si me permiten, en esta noche, pues yo quisiera hablar cuál es el origen de la unión, los beneficios de la unión y de la unidad y los resultados de la unidad. Cuando yo me criaba, los relajos que habían y las bromas que habían, que usábamos cuando salíamos de la iglesia, eran pues como la cierta hermana pues había cantado, y entonces siempre hay alguien en la familia que sabe imitar a los otros hermanos, y entonces pues nos reíamos, y allá aquella brincaba de esta manera, y nos reíamos porque en ese tiempo pues no había televisión 24/7 como ahora, y no habían tabletas. La única salida era la iglesia. Pues cuando llegábamos a la casa, pues los muchachitos pues lo que hacíamos era revisar el culto y sacar lo que era gracioso del culto. Pero que nosotros no éramos los únicos jovencitos que hacían eso, porque había un pastor que encontró a dos de sus hijos como discutiendo el uno al otro, y los demás hermanitos riéndose de eso todo. Entonces le llama la atención y le dice: hey, párale, que van a terminar dándose puño el uno al otro. Y dice: no, papá, estamos imitando a dos hermanos en la iglesia que siempre discuten por todo y nunca llegan a un acuerdo. Y no cabe duda de que una de las cosas que más afectan y destruyen la iglesia de hoy es el conflicto, es la falta de unidad. Esa deficiencia ha traído división y ha destruido vidas y le ha dado mala reputación al evangelio de Jesucristo. Por eso no es nada nuevo que entre otros pues estemos siempre mencionando y lamentando la condición de la iglesia de hoy. Y todos sabemos que hay y que existe la falta de unidad, y decimos cosas como: ay, si la iglesia quiere poder llevar a cabo lo que quiere hacer, tiene que unirse. Mientras estamos desunidos, no podemos alcanzar nada, no podemos siquiera alcanzar el mundo. Conversaciones que tenemos: ay, si tú supieras lo que pasó en el parque ayer, habían 3 cultos en el mismo parque, todos con las bocinas bien altas, no se entendía nada. ¿Qué estará pensando la gente en conversa? ¿Se parece eso a expresiones que hemos oído o que nosotros mismos hemos dicho? Y esto no es algo que dijimos ayer, esto es algo que llevamos años diciendo lo mismo. La desunión que existe en el pueblo de Dios causa debilidad, y somos el hazme reír del enemigo de las almas y de todos los que están mirándonos. Unos creen que hay que cambiar la manera de adorar a Dios, hacerlo algo más moderno para atraer grupo. Otros piensan que es la manera en que se está predicando el evangelio. Tenemos que incluir mucha motivación y menos palabra, porque la Biblia fue escrita mucho tiempo atrás en otra cultura. Hay muchas opiniones tratando de arreglar la desunión que existe en los cristianos. Las iglesias planean cultos, planean campañas, conciertos, invitando a todas las iglesias que pueden, y la mayoría tienen excusas válidas para no responder a la invitación. Pero todas estas ideas
equivocadas de lo que es la iglesia surgen porque la iglesia misma ha olvidado su llamamiento. Y sería una locura que esta noche encontráramos la falla y no hagamos nada al respecto. La iglesia tiene que pararse en el camino, tiene que mirar y preguntar por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andar por él, porque solo así hallaremos descanso para nuestras almas. La unidad es concordancia entre dos o más personas trabajando con un propósito, pero que la unidad en sí es algo neutral. Hace que otra cosa tiene que venir otra cosa, la bondad, que le dé bondad o que le dé maldad. Un ejemplo de unidad mala pasó en Lucas 23:12. Lucas 23:12 dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí, se unieron por su mutuo desprecio hacia Jesús. Es un ejemplo de unidad mala. Un ejemplo de unidad buena pasó en Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Hechos 16:25. Pablo y Silas se unieron a cantar juntos en la cárcel por causa de Cristo. Y podemos aprender que no toda unidad es buena. Es buena solo cuando nos unimos para llevar a cabo el propósito de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Aleluya. ¿Me están siguiendo? Ok. Todo lo que Dios hizo y hace se origina en la unidad. Desde el principio, el comienzo de la historia de la humanidad, Dios describe esa comunidad creativa como una familia divina dedicada al trabajo, una familia que se vuelve sólida en su unidad. En Génesis 1 comienza con Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un desorden total y estaba toda vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia de principio a fin nos enseña las funciones de estas tres personas que protagonizan esta historia. En este pasaje podemos ver a Dios el Padre como el creador, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, y finalmente Dios habló, dijo la palabra, creó todo el universo por medio de ella. Jesús mismo es la palabra actuando en la creación. Las tres personas están allí trabajando, moviéndose y creando en perfecta comunidad. Y cuando leemos Génesis 1:26, la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, podemos notar las tres diferentes personalidades de la divinidad, trabajando, moviéndose y creando juntos con un propósito. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos esta familia divina trabajando juntos en otro trabajo. En Mateo 3 leemos la historia del bautismo de Jesús. De la misma manera que se presentó en la creación, Dios Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo desciende como paloma y Jesús como la encarnación de la palabra de Dios, trabajando, moviéndose y creando juntos con un propósito. Otra vez hay desorden. Primero el mundo estaba siendo creado, pero este desorden aquí en Mateo es diferente, porque el mundo necesita ser reorganizado y necesita ser redimido. Las palabras que Pablo nos trae en Efesios son para recalcar la necesidad de la unidad en el pueblo de Dios. Pablo quiere que los cristianos estén ansiosos por mantener la unidad, que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Eso me dice a mí que el Espíritu Santo es el dador de la unidad, pues
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos y a griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 12:13. Para llamar a alguien a la unidad es porque existe desunión. Pablo nos dice: yo sé que todos ustedes son diferentes. Yo sé que unos son de Ecuador, otros de Santo Domingo, otros de Puerto Rico, otros de Cuba. Unos son mujeres, otros son hombres. Unos tienen mucho, otros tienen menos. Dios sabe todas estas cosas. Él conoce las diferencias y aún así nos llama a la unión. La fricción existe porque se nos olvida que Dios es el que está dando la orden a la unión. Este problema se ve desde a la unidad. Este problema se ve desde el primer siglo. En la carta de los Filipenses vemos a dos señoras que se llamaban Evodia y Síntique, que tenían problemas trabajando juntas. Había distinciones de personalidad entonces y todavía hoy día. Hay una broma que se usa a menudo entre los que están viejos en la iglesia: habitar arriba con los santos que amamos. Oh, eso es la gloria. Pero habitar abajo con los santos que conocemos, esa es otra historia. Aleluya, alaba ahora. Nosotros tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada cristiano tiene un don distinto, y lo que sucede es que unos tienden a menospreciar los dones de otros para ensalzar su propio, y a veces creemos que lo que estamos aportando pues es más importante que lo que puede aportar el otro hermano. Eso es lo que produce la desunión y provoca murmuraciones y celos y contienda. Pero fíjense lo que Pablo dice: procurando mantener la unidad del espíritu. En ningún momento dijo procurando producir la unidad del espíritu. Nunca se nos dijo que deberíamos de producir unidad en la iglesia. Hay una unidad que ya está ahí desde que se formó la iglesia. No hay que crearla. Nosotros somos incapaces de crear unidad. Es ahí donde está el problema, que creemos que sí podemos hacerlo. Estamos esforzándonos a producir unidad en la iglesia y estamos ignorando la unidad que Pablo llama la unidad del espíritu. La iglesia tiene poder a causa del espíritu que mora en nosotros, quien es el espíritu de Dios mismo. Eso es lo que crea la unidad. Esta es la diferencia de la que tenemos que aclarar. La iglesia no es un grupo de personas que por casualidad están de acuerdo en todas las cosas. Pablo escoge Efesios 4 para describirnos la unidad real del cuerpo de Cristo. Podríamos pasar un buen tiempo en cada uno de los elementos de los que leímos en estos versículos, pero queremos que vean una totalidad de lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta noche. El 4 al 6 dice: un cuerpo y un solo espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo. Esa es la unidad del cuerpo. Te fijas que se junta alrededor de las tres personas de la Trinidad: el Espíritu, el Hijo y el Padre. Ahora vamos a verlo uno a uno. Primero, hay un solo cuerpo. Somos uno en Cristo, somos uno. Si hacemos una reunión ahora mismo de distintos concilios, nos convertimos en uno cuando entramos en la experiencia de la unidad del Espíritu, producida por la operación del Espíritu Santo en el espíritu humano. Un cuerpo no es producido al combinar secciones de anatomía juntas. Un cuerpo es producido por una extensión de la célula original, creciendo hasta que se convierte en un cuerpo maduro y completo. Pero cada célula
comparte esa vida original. Ese es el secreto de un cuerpo. Todas las partes de él comparten vida juntas, y por eso la iglesia no es tan solo una organización, es un solo cuerpo. Solo el Espíritu puede producirlo. Eso nos trae al siguiente elemento: un solo espíritu. He aquí la gran, eterna e invisible persona, quien es el poder tras la iglesia cristiana. La fuerza de la iglesia nunca viene en sus números. Este es el concepto erróneo que muchos cristianos tienen hoy. Piensa que solo influenciamos la sociedad y producimos impacto sobre el mundo según pongamos podamos agregar grupos grandes, atraer grupos grandes. No es así donde el poder de la iglesia reside, y nunca ha sido así. El profeta Zacarías una vez enfrentó una gran montaña. Dios le dijo que sería convertido en una planicie. Esa palabra se usa así, planicie. Ok. Cuando Zacarías comenzó a mirar a su alrededor para ver cómo él podría hacer esto, de dónde vendría el poder, qué instrumento sería necesario para él poder anivelar la montaña y volverla en una planicie. En una planicie la palabra del Señor vino sobre él diciendo en Zacarías 4:6: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu quien es la verdadera fuerza de la iglesia, y hay un solo Espíritu. Él es el mismo en todas partes, sin importar dónde exista la iglesia, en cada sitio, en cada edad. Es por eso que la verdad permanece inmutable. El pasar del tiempo no la cambia. Por eso la iglesia no depende de muchos o de pocos, o de la sabiduría que tengan algunos. Depende de una sola cosa, y ese es el Espíritu de Dios. Aleluya. Pablo amarra esto con una sola esperanza: la esperanza de vuestra vocación. Estas tres primeras cosas están conectadas al Espíritu, porque es Él quien forma el cuerpo en su meta final, lo cual Él es la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es la esperanza? Es expresada cientos de veces en todas las escrituras. Quizá la expresión más corta la podemos encontrar en Colosenses 1:27, donde dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Gloria es la esperanza de la iglesia. Como dice Juan: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. Primera de Juan 3:2. Esa es la esperanza de la iglesia, que ya no seamos hombres y mujeres débiles, defectuosos y tal como somos, pero cumpliendo el propósito de Dios para la humanidad. Seamos como Él, seamos como Cristo. El próximo grupo de tres se reúne alrededor de la segunda persona de la Trinidad y comienza con el un solo Señor. Fíjate que el apóstol no dice un Salvador, aunque es cierto que hay un solo Salvador, pero en todas partes en la Escritura es solo cuando reconocemos como Señor, que lo reconocemos a Él como Señor, que Él se convierte en nuestro Salvador. Por lo tanto, el asunto importante en el cual se centra Pablo es que Jesucristo es el Señor. Él es la única autoridad final, como dice Pablo a los filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la persona suprema del universo. No hay ningún otro Señor. Nunca habrá otro Señor. Ahora nos encontramos con la siguiente: una sola fe.
Esto es un poco más difícil, pero estoy segura de que no es la fe en general, o sea, la habilidad de creer, porque todos los hombres tienen fe, pero no es eso lo que está hablando Pablo aquí. Tiene en visión aquello que es creído, o sea, el cuerpo de verdad que ha sido revelado. Hay un solo cuerpo que ha sido revelado, una fe. Es lo que Judas dice en su carta, en Judas 1:3, dice: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, una serie completa de hechos revelados sobre Jesucristo. Cualquiera puede traer una unión atando velas con cuerdas a una persona de otra, pero la unidad solo se produce cuando los corazones son atados. Los corazones son atados con la fe y el amor. Ahora nos encontramos con un solo bautismo. Es el bautismo del Espíritu, el verdadero bautismo, del cual el bautismo en agua pues es un símbolo de esto. Ese bautismo está aquí conectado a Jesucristo porque es el bautismo de su cuerpo. Cuando leemos 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Romanos 6:3 dice: hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido hechos uno con Él, unificados con Él en todo el valor de su muerte y resurrección. Pues bien, ese es el único bautismo de la iglesia y es confesado en todas partes. Entonces llegamos a la última de las 7 unidades: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. He aquí la meta final de todos los demás. Todo lo demás es, como dice Pedro, para llevarnos a Dios. Él es la meta y el objetivo. La marca de que le hemos encontrado es que le reconocemos como Padre. Sentimos su corazón de Padre. ¿Sabes? Como lo dice Pablo en Romanos: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Él es el principio y el final. Todas las cosas existen a causa de Él. Todas las cosas tienden hacia Él. Todas las cosas son originadas por Él. Qué bello todo esto, ¿verdad? Pero cuando le conoces, de hecho, encuentras que solo puedes dirigirte a Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. El Espíritu de Dios para siempre sobrepasa las barreras humanas. La unidad del Espíritu se encontrará en gente de grupos distintos y tenemos que reconocer eso. Encontraremos cristianos en todas partes y es nuestra responsabilidad mantener la unidad del Espíritu en vínculos de paz con los cristianos donde sea que los encontremos. Pablo dice en Romanos 14:1: recibid al débil en la fe. Recibirle aunque no sea tan claramente, él no entienda claramente las cosas como lo haces tú y no se haya graduado en institutos bíblicos, pero hay que recibirlo, hay que reconocerlo como nuestro hermano. Si manifiesta esta experiencia de la unidad del Espíritu, sin importar cuál sea su marca, que si Macy, Walmart o Goodwill, hay que aceptarlo y amarlo de la misma manera. Los verdaderos cristianos, es decir, aquellos que han entrado a la unidad del Espíritu, no pueden unirse en un esfuerzo evangelístico con aquellos que niegan la unidad del Espíritu, hacer caminatas que van en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué no? Porque nuestras acciones son determinadas por nuestras creencias. A los israelitas se les ordenó no poner en un yugo a un buey y a un asno juntos. ¿Por qué no? Pues porque van a distintas velocidades, tienen 2 alturas distintas y simplemente pues se golpearían el uno al otro todo el tiempo. Sería muy cruel unirlos y ponerlos juntos. Esa es la forma que Dios usa para enseñarnos simbólicamente las diferencias fundamentales y los andares y dirección, que 2 no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y no es que vamos a separarnos de ellos porque no compartimos la misma vida en Cristo. Y podrías preguntar, pues, ¿podemos alabar juntos al Señor? Seguro que sí. Dios manda que todos los hombres en todas partes le alaben
saben, cuando alguien está alabando a Dios como supremo y no como un concepto menor de Él o como un ídolo, entonces los cristianos pueden unirse con ellos en alabanza. Para terminar, recordemos que los cristianos no podemos crear unidad, solo podemos trabajar hacia mantener la paz en el cuerpo. Es así como dice el apóstol Pablo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Es importante que los cristianos no estén discutiendo y luchando los unos con los otros, llenos de resentimiento y odio, porque Tito 3, del 10 al 11, mira lo que dice Tito. Al hombre que cause divisiones después de la primera y de la segunda amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Pero que Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz. ¿Cuál de los dos queremos ser hoy? ¿Los que causan división o los que procuran la unidad? No te olvides que la unidad se originó en el cielo. Los beneficios siempre son buenos porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y los resultados son que vamos a descansar en paz. Aquí en la tierra en vida, no hay que esperar la lápida donde te ponen que descanse en paz. La unidad está aquí, hermano. La unidad está aquí. Simplemente nosotros necesitamos comenzar a mirar por debajo de la superficie, detrás de las diferencias que son aparentes, y entonces será manifiesta. Descubriremos que si ha habido una obra de gracia en nosotros, hay una unidad maravillosa, fundamental y de base, que surgirá abriéndose paso entre todas las diferencias y se expresará por el Espíritu de Jesucristo en amor manifestado a aquellos que son desagradables. Y es ahí donde debemos de poner nuestro esfuerzo, trabajando, moviéndonos y creando todos unidos con un propósito, preocupándonos cada uno por la vida espiritual de nuestros hermanos cristianos. Dios te bendiga.